Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga rica y abundantemente. Ya estamos en nuestra parte final de nuestra celebración de Semana Santa en familia. Han sido temas y tiempos de adoración donde hemos recibido mucha revelación a nuestras vidas. Yo te invito a que estos minutos que vienen a continuación dispongamos nuestra vida a no solamente oír un tema, sino recibir una revelación del cielo y a la vez recibir sanidad de la que habla la libertad de la cruz. Así es como se llama el tema. Para eso me quiero referir a una profecía que está en el libro de Isaías, que habla específicamente de lo que sucedió en la cruz, pero también de lo que produjo la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Él hizo? ¿Y cómo eso lo podemos aplicar a nuestras vidas? Por eso te invito a que este tiempo sea, como dijimos, un tiempo de sanidad y también de revelación. Esta profecía está en el libro de Isaías, capítulo 53, del 3 al 7. Dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Al leer esta profecía, nos llevamos una gran sorpresa de saber que después de siglos, eso que Isaías está hablando se estaba cumpliendo en la persona del Mesías, el Cristo, el Salvador, la provisión de Dios para nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo, como hombre, durante 33 años y sobre todo en los últimos 3 años y medios, hizo muchas cosas buenas, milagros, sanidades, dio vista a los ciegos, levantó a los paralíticos, resucitó a los muertos. Pero su muerte en la cruz fue la que consiguió muchos más beneficios para toda la humanidad. Lo que hizo durante esos 3 años en el ministerio fue para esas personas, para que muchos se dieran cuenta que él era Dios encarnado. Pero el acto en la cruz trascendió a toda la humanidad, tanto para ti como también para mí, los cuales hoy, si ponemos nuestra fe en Él, si lo aceptamos en nuestras vidas, y más que todo, colocamos ese acto de fe, podemos disfrutar de los beneficios que se produjeron en la cruz. Por eso, 8 siglos antes de nuestro Señor Jesucristo, Isaías se refirió de una forma increíble, certera, a los hechos de la crucifixión. Pero más que todo habló, fíjate bien qué importante es esto, del propósito de la cruz. Y eso es lo que quiero compartirte en el día de hoy. ¿Cuál es el propósito de la cruz? No solamente como una explicación, sino para nuestras vidas. Tal vez no todos lo logren entender y comprender, pero estoy esperanzado
que en el día de hoy algo sucederá en nuestras vidas. La cruz no es símbolo simplemente de un amuleto, como mucha gente lo tiene, una señal para indicar un lugar de muerte, así como un cementerio que está lleno de cruces. Estamos hablando en la parte occidental. Tal vez nosotros vemos una cruz en algún lugar y de inmediato vamos a relacionar que ahí hay muerte. Pero realmente ese es el significado de la cruz para nuestras vidas. Creo que definitivamente sí es un símbolo de muerte. Incluso los mismos romanos lo usaban como escarnio y ejemplo para todos los que hacían y cometían una falta. Pero realmente, ¿cuál es el significado y el propósito de la cruz en nuestras vidas? Hoy tiene que venir un cambio real a nuestras vidas y sobre todo el saber y bajar a nuestro corazón el significado de la cruz. Por eso te invito a que dispongamos nuestra vida en estos minutos y entender que la cruz produjo una libertad a toda la humanidad que estaba esclava en su manera de vivir. Y hoy estamos llamados, ¿sabes a qué? A vivir esa libertad, actuando en fe, aceptando, creyendo y más que todo declarándola. La cruz definitivamente es algo que impacta nuestras vidas, pero hay algo ahí de beneficio, de libertad para nuestras vidas, que a lo mejor aún no la estamos viviendo en una totalidad. ¿Cuándo viene esto? Viene cuando la voz de Dios baja a nuestro corazón y se hace vida, y se vive el propósito de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué produce en nuestras vidas la cruz? Es lo que preguntamos en este momento. Te quiero compartir 3 cosas de la libertad que produce la cruz en nuestras vidas. Y no solamente que quede como algo que podamos mirar con tristeza, con angustia. Porque hoy estamos celebrando Domingo de Resurrección, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjate bien que todo comenzó en la cruz para terminar en victoria, la resurrección, que también nos vamos a referir. Las 3 cosas que producen libertad en nuestras vidas en la cruz son las siguientes. Primero, lo vamos a ir estudiando a través de la profecía de Isaías, que recién leímos. La primera la encontramos en el versículo 5, en la parte final, donde dice: y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa frase es extraordinariamente revelacional, porque nos habla de sanidad. En resumen, podríamos decir: yo soy sano por las llagas de Jesucristo. Yo soy sano por esas llagas sangrantes de mi Señor Jesús. Lo primero es, trae sanidad. Sanidad de la cual en el día de hoy se declara en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y creo que a través de este tema se va a ir derramando sanidad y sanidad y sanidad sobre tu vida, sobre la vida de nuestros seres queridos, nuestras familias y sobre todo los que están afectados por alguna dolencia. Por eso este tema no es un tema más. Primero, la sanidad. Soy sanado, como dijimos, por medio de las llagas de mi Señor Jesús. Hay enfermedades que sabemos que ni la medicina ni la ciencia pueden sanar porque no hay un medicamento eficaz. Hay paliativos, pero el tormento de una enfermedad es lo que viven muchos en la actualidad, más aún con lo que se está viviendo a nivel mundial. El ser humano se ha enfrentado a través de la historia al azote de la enfermedad y sobre todo tratando de buscar un alivio a este azote. Me recuerdo a esa mujer que la palabra de Dios nos muestra que se acercó al Señor Jesús solo a tocar su manto. Dice que llevaba muchos años visitando médicos y dice que había hecho de todo para poder sanar ese azote, esa dolencia de su cuerpo.
Es lo mismo en el día de hoy. Hay muchas personas que viven y se han acostumbrado a vivir a través de cargar una enfermedad. Nosotros mismos podemos ser portadores, a lo mejor es tu caso en el día de hoy, que esa enfermedad te ha debilitado y ha afectado tu manera de vivir. ¿De dónde viene todo esto? Tenemos que ver el génesis, el inicio de la crisis del ser humano. Cuando una persona o cuando el ser humano decidió hacer su vida sin Dios, o sea, separarse de Dios, se produce una crisis en su propio funcionamiento. El Señor Jesucristo nos dice, separados de mí, nada podéis hacer. Por eso, cuando el ser humano decide vivir sin Dios y seguir una realidad bajo su propio esfuerzo, evidentemente trae consecuencias. Y esas consecuencias son las que su área completa. Estamos hablando su alma y su cuerpo en ese momento, porque su espíritu simplemente lo ha dejado a un lado, se ven afectadas. El capítulo de Isaías habla sobre todo de algo increíble, habla de sufrimiento, que dice que Él llevó el sufrimiento, los dolores, las enfermedades y las sacrificó en la cruz para nuestra propia enfermedad. Por eso, en este tiempo, necesitamos colocar nuestra fe en Cristo Jesús, el acto que Él hizo, la crucifixión en la cruz y el propósito que tuvo, que nosotros en el día de hoy podemos aplicar definitivamente en un acto de libertad total. ¿Sabes? ¿Qué tipo de sanidad se produjo para ti y para mí? Te puedo comentar dos. Primeramente lo podemos ver, la primera sanidad, porque estamos hablando de la libertad de la sanidad en nuestras vidas. Pero aquí hay dos. Primero, la vemos en el versículo 4. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Lo que estamos hablando aquí es una sanidad física. Así es, una sanidad física. Ahí lo dice, nuestras enfermedades, dice que sufrió nuestros dolores. Él cargó nuestras enfermedades, Él cargó nuestro dolor. Isaías 53 claramente enseña que la sanidad corporal, la sanidad física, está incluida en la cruz. ¡Qué maravilla el poder saber de que yo al mirar la cruz, yo veo mi sanidad, porque ahí quedó clavada mi enfermedad? La enfermedad se refiere a lo que dice en ese versículo, la aflicción física. Pero luego nuestro Señor Jesús moría en la cruz y estaba cargando la enfermedad de toda la humanidad. Vuelve a cumplirse la profecía del profeta, donde él dice que Él cargó nuestras enfermedades. Esto se verifica en el hecho de que y en el acto referido incluso, mira qué interesante es esto, en Mateo capítulo 8, versículo 17, donde Mateo dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Hoy es un día para que esto se haga realidad en tu vida, definitivamente. Yo creo y estoy convencido que hoy puedes recibir sanidad física en el nombre de Jesús, por lo que pasó en la cruz. Porque en el día de hoy el Espíritu Santo quiere activar el propósito de la cruz en nuestra vida, la sanidad que tanto anhelas. Esa sanidad que comienza a derramarse resultado de que aquel que cree todo le es posible. En Hechos dice, incluso en el libro de los Hechos, dice que cuando los apóstoles estaban declarando las verdades de Cristo, en el pueblo habían sanidades. O sea, la palabra de Dios sana, porque el Espíritu Santo comienza a obrar sobre aquellos que dicen,
amén, yo creo esto que están diciendo. Y comienza a actuar el Espíritu Santo. Dice que en el libro de los Hechos, los apóstoles cuando predicaban, habían sanidades en el pueblo. Creo y he sido testigo de eso mismo también. A través de prédicas, sermones, temas que uno ha dado, y después testimoniando personas dicen, mientras usted hablaba, algo sucedió en mi cuerpo, algo sucedió en mi vida. Y creo que esta no es la excepción sobre tu vida en el nombre de Jesús. Porque mientras este mensaje está llegando a tu vida, sanidad se derrama cuando tú dices, en la cruz, esta enfermedad de la que tal vez tú en este momento estás colocando tu mano sobre ella, y puedes estar diciendo, esta enfermedad fue clavada en la cruz, en el nombre de Jesús. Por eso este mensaje está quitando y pudriendo toda enfermedad. Y oramos en este momento para que toda enfermedad desaparezca en el nombre de Jesús, afirmando y confirmando el acto de nuestro Señor Jesús en la victoria de la cruz, porque ahí Él cargó mi enfermedad. Esta dolencia Él la llevó en la cruz hace más de 2000 años y declaramos sanidad en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Esa es la sanidad física. Y creo que algo está pasando en este momento. Creo que algo está pasando en tu vida en este momento en el nombre de Jesús. Lo declaramos en el nombre de Cristo. La segunda sanidad, que también produce esa libertad total en la cruz, lo encontramos en el versículo 3 y 7. Dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Sabe de qué está hablando estos dos versículos? Está hablando lo que él sintió. Dice que nuestro Señor Jesucristo en su alma, en la parte emotiva, él sintió desprecio, desechado, menospreciado, rechazado, quebrantado en su interior. No fue valorado. En el versículo 7 dice angustiado y afligido. ¿Sabes cuál es la sanidad que también se desata en la cruz? Es la sanidad del alma, distinta a la física. Porque aquí, te repito nuevamente, nuestro Señor Jesucristo vivió la enfermedad en el alma. Despreciado. ¿Quién no se ha visto despreciado? Con el impacto del rechazo, menospreciado, con un quebranto en el interior, no valorado. El rechazar a Dios a través de nuestras vidas o mucha gente ha producido muchas enfermedades difíciles de sanar. ¿Y sabes cuál es una de las más difíciles de sanar en la actualidad? Las enfermedades del alma. La salud mental es algo que la medicina ha quedado totalmente incompetente, inútil frente al azote que produce donde la medicina no puede llegar, en el interior de la persona, en el alma, en lo que no es material. Existen muchas personas que tal vez están viviendo un azote de su cuerpo como enfermedad física producto de una enfermedad en el alma. Pero las enfermedades emocionales producen muchos quiebres, esposas abandonadas, hijos rechazados, padres despreciados, familias destrozadas y divididas, adicciones, y podemos seguir sumando a la lista. Personas que a través de esa insatisfacción de vida tratan de poder saciar, pero no pueden, porque el alma
solo puede ser saciada por el Espíritu. Nuestro Señor Jesucristo consiguió sanidad para tu herida del alma. ¿Sabes dónde? En la cruz. Porque ahí está en esa profecía que dice Isaías. Tal vez en el día de hoy te estás sintiendo así. Tal vez en el día de hoy has llegado despreciada, desechada, desechado, con dolor en el corazón, experimentando quebranto, menospreciado, angustiado, no estimado por tus seres queridos y sobre todo por los que tú amas. Esa misma lista es la que nuestro Señor Jesucristo vivió ahí en la cruz a través de esos versículos que recién leímos. Ahí lo dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. ¿Cuánto dolor a lo mejor tú llevas hasta el día de hoy debido a todo el quebranto en tu interior? Nuestro Señor Jesucristo dice que llevó el quebranto adentro y que angustiado, afligido. Tal vez hoy tú estás angustiada o afligida o afligido. El alma se llena de decepción y crisis debido a que el alma está en un caos total. Es difícil de sobrellevar, pero te tengo que decir que hay una respuesta para ti, porque nuestro Señor Jesucristo tomó tu lugar, tomó tu lugar. Cuando tú lo crees, eso se activa porque esto es por fe. Esto es por fe. Entonces, cuando hablamos de que nuestro Señor Jesús en la cruz llevó toda enfermedad del alma, no solo la física, las enfermedades, las dolencias físicas, sino que las dolencias del alma, comenzamos nosotros a apropiarnos de esa libertad. Nosotros podemos hablar que nuestro Señor Jesús soportó todo lo que soportó en la cruz por amor, para verte bien, para verte feliz, para verte libre, libre. Pero si nosotros seguimos llevando las cargas de la enfermedad y no nos apropiamos de la sanidad que se produjo en la cruz, entonces estamos viviendo muy lejos de lo que Él hizo por nosotros. Declaramos en este momento sanidad sobre tu vida en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad sobre esa angustia, tristeza, depresión, desesperanza que puedas tal vez estar cargando hasta este momento. Cristo te hizo libre. Cristo venció en la cruz por lo que tú, tal vez en el día de hoy, hasta ahora habías llevado y cargado. Aparte de la sanidad que recién vimos, las dos sanidades, pero en el fondo sanidad en general, también en la cruz se produjo otra libertad. ¿Sabes cuál es la libertad aparte de la sanidad? La vemos en el versículo número 6 de la profecía de Isaías. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sabes lo que significa? Que el Señor Jesucristo nos dio una libertad a lo que el pecado estaba esclavizando nuestras vidas. A causa del sacrificio en la cruz, nuestros pecados fueron sacados de nuestra vida. Porque Él dice que cargó nuestro pecado, así lo dice el versículo. Él, podríamos decir en profundidad, lo que dice esa frase es que Él sufrió por los pecados y enfermedades de la humanidad ahí en la cruz. En Isaías 53, 6 señala tres cosas fundamentales para entender que Él cargó nuestro pecado y nos hizo libre del pecado. Primero dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Creo que tanto tú y yo lo hemos vivido. Y mucha gente lo vive hasta en la actualidad, en el día de hoy. El querer hacer una vida sin Dios. Eso ha traído y sigue trayendo resultados nefastos, negativos y trágicos a una persona. El pecado que cada uno
ha cometido, evidentemente eso de no considerar a Dios, trajo daños a nuestra vida y sobre todo nos desvió de un camino que el Señor nos había trazado. Buscamos nuestros propios caminos y formas de salir adelante. Hay muchas personas que tal vez dicen, yo creo en Dios, pero ayúdate porque yo te ayudaré. O sea, yo tengo que ayudarme yo a mí mismo. Y siguen cargando una vida, tomando sus propias decisiones, tomando sus propias maneras de ver la vida y cargando un gran peso de saber de que su vida solamente ellos la están manejando. ¿Sabes? Tal vez es difícil de poder comprenderlo, pero cuando uno se rinde y le dice al Señor, Señor, ¿por dónde tengo que ir? ¿Cuál es el camino al cual tengo que ir? ¿Sabes? El Señor nos está diciendo en ese pasaje, muchos se descarrían, todos se van como una oveja descarriada. Así es. Y muchos cristianos también, desilusionados de no ver resultados, ven que sus vidas pueden tener mejores resultados en otra parte. En la segunda partecita de este versículo dice, cada cual se apartó por su camino. Aunque una persona tenga una religión, cada vez que el hombre peca, se aparta de Dios. Aunque sea una persona que audiblemente diga que cree en Dios o que es religioso. El pecado definitivamente aparta al ser humano de Dios. Es una condición que te lleva a vivir en tus propias fuerzas. Pero evidentemente eso tiene un término. Tiene un momento donde el Señor nos dice, yo quiero que tú estés conmigo, cerca de mí, porque separado de mí nada puedes hacer. Entonces el Señor nos dice, ese pecado que cargas, yo lo voy a sacar, lo voy a quitar, no lo voy a cubrir como antes se hacía, ahora lo voy a sacar. Y en la parte final de ese versículo dice, Jesús cargó en él el pecado de todos nosotros. Yo no sé qué eco te pueda producir esta frase, a mí me impacta. Jesús cargó en él el pecado de todos nosotros. Es algo extraordinario que nuestro Señor Jesús, mira, a pesar que Él nunca pecó, pero por amor en la cruz tomó nuestro lugar y cargó nuestros pecados, cargó tu pecado. Y como que Él los hubiera cometido, siendo que Él no los cometió, Él los cargó. ¿Sabes tú que esto es algo que el ser humano no puede hacer por sí solo? No puede hacer por sí solo. Tenía que venir alguien que cumpliera con todos los requisitos como el Mesías, el Salvador, el Cristo. El que tenía que nacer sin la naturaleza pecaminosa que todo ser humano nace, sino que tenía que nacer de la concepción del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la vida de un ser humano como tú y yo, o sea, como nosotros, pero sin la naturaleza pecaminosa. Él era el único que podía soportar la tentación y llevar a la muerte de cruz nuestros pecados, nada más. Entonces, en la cruz se produce la libertad de pecado. Ahora yo y tú nos podemos acercar libremente a la presencia de Dios. El velo se rasgó y podemos entrar a ese lugar donde antes no podíamos entrar. Hay libertad para entrar, porque el Señor Jesús cargó mi pecado, cargó tu pecado en la cruz. Ahora, lo que te pido que podamos entender que esto no es que yo lo estoy diciendo, o tal vez lo estamos sacando de algún libro por ahí. Estamos hablando que es la palabra de Dios la que estamos declarando en el nombre de Jesús y la está revelando el Espíritu Santo. También, como último punto, lo que produjo libertad en nuestra vida, ¿sabes? Lo encontramos en el versículo 5, en la parte final donde dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Había un castigo sobre nuestras vidas.
¿Y sabes cuál era? No tener paz. No tener paz. Y todo ser humano sabe lo que anda buscando: vivir en paz. Podrás tenerlo todo. Podrás trabajar para obtener muchas cosas. Pero si no tienes paz, de nada sirve. Y sabes que el Señor Jesús nos dice: la paz que yo doy no la da el mundo. No la da el mundo. Entonces, en la cruz, ahí lo dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él nos amistó con Dios. ¡Qué maravilloso! ¿Sabes qué interesante es esto? Que un delincuente, para que quede en paz con el gobierno, un delincuente para que quede en paz con el Estado, con las leyes, por los delitos cometidos, debe recibir un castigo, porque así es la ley. Si usted infringe una ley, hay un castigo, y eso es así, tiene que cumplirse así, para que después que esa persona paga el castigo, la persona queda en paz frente a la ley. ¿Sabes tú que para que nosotros pudiéramos estar en paz con Dios, simplemente teníamos que ser consumidos? Y simplemente nunca íbamos a poder vivir eso. Pero nuestro Señor Jesucristo recibió el castigo que nosotros teníamos que recibir, incluso inmerecidamente, para que nosotros quedáramos libres de todo juicio y de toda carga. Entonces, nuestro Señor Jesús cargó algo que inocentemente llevó y produjo que pudiéramos disfrutar de la paz de Dios, y que es a través de la presencia del Espíritu Santo. La falta de paz interior en una persona es consecuencia de estar lejos de Dios. Nadie que sea culpable ante Dios puede disfrutar de la paz de Dios, es imposible. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos permitió vivir en paz con Dios. Hoy día podemos experimentar esa paz, tranquilidad y maravillosa de hacernos descansar en delicados pastos. Entonces, estas tres libertades, y creo que hay más, nos faltaría el tiempo para poder encontrar más aún de lo que habla esa profecía de Isaías 53, pero he querido compartirte estas tres libertades de la cruz, y que hoy, a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, solamente queda decir de que eso fue la clave, la resurrección, porque si Jesucristo no hubiese resucitado, toda su obra, mira qué interesante es esto, toda su obra hubiese sido en vano. Todo, pero su resurrección nos dio la esperanza que si Él resucitaba, nosotros también íbamos a resucitar un día, y vamos a resucitar un día juntamente con Él. Entonces, Él demostró de que la muerte, Él la venció. Y que sobre todo, ¿sabes qué nos dio en la cruz? La vida eterna que solamente Él puede brindarnos. Que si morimos con nuestra fe colocada en Jesucristo, un día, ya lo dijimos, un día vamos a resucitar juntamente con Él. Vida eterna fue la que Él nos regaló en esa cruz. Entonces, hoy día solamente queda decirle gracias por esta sanidad física que se ha derramado sobre nuestras vidas. Yo te doy gracias a Dios por esa sanidad que a través de este mensaje se derramó sobre tu vida y sigue derramándose en el nombre de Jesús sobre tus seres queridos y sobre tu familia y sobre tu alma. ¿Sabes? Es increíble la celebración de la Semana Santa, porque hace más de 2000 años Jesús fue colocado en una tumba como un cadáver más, así como lo escuchas. Tal vez Él debería haber estado en una fosa común donde iban a parar y donde llevaban a todos los que crucificaban, los tiraban a unas fosas comunes. Pero nuestro Señor Jesucristo, si tú sigues leyendo la profecía de Isaías, dice que Él fue colocado en lugares de ricos. Sí,
lo colocaron en una tumba, pero como un cadáver más. En esa tumba, fría y oscura por dentro, una cuevita, una cueva colocada ahí sobre la roca, fue colocado con todas sus heridas, ¿sabes? Con todas sus heridas sangrantes, todas esas heridas provocadas injustamente por la gente que lo azotó y la gente que lo hirió. A los ojos del mundo, él estaba muerto, pero te tengo que decir algo, ¿sabes? En esa tumba algo sucedió. Algo sucedió en esa tumba vacía que actualmente está así. En esos momentos que él estuvo ahí, comenzaron a cerrarse esas heridas. Sus heridas fueron reemplazadas por cicatrices y el mismo poder que creó los cielos, la tierra, los montes, todo, ese mismo poder lo sanó y lo levantó de entre los muertos. ¿Sabes tú que esa tumba fue testigo, mudo testigo de la sanidad más impresionante y más increíble en la historia de la humanidad? Esa tumba no lo pudo retener, esa tumba no lo pudo dejar ahí, porque ese poder lo sanó, lo restauró, lo regeneró y lo levantó. Por esa puerta entró sangrando y por esa puerta salió victorioso, cicatrizado, para mostrarse a toda la humanidad que él había vencido. ¿Sabes dónde? En esa cruz. Tal vez te has acostumbrado a vivir en esa tumba. Te has acostumbrado a vivir con tus heridas sangrantes, lo que hemos estado hablando en estos temas. Tal vez tú te has acostumbrado a declarar a Jesús, pero llevando tus enfermedades y tus cargas y tus heridas. Nuestras heridas están cicatrizadas en el nombre de Jesús. Y sabes tú que están cicatrizadas para que siempre nos acordemos de lo que hizo Cristo en nuestra vida. Por eso no nos podemos olvidar de dónde nos rescató el Señor. Y sé que el Espíritu Santo está hablando en este momento en tu vida. Sé que el Espíritu Santo está bajando a tu corazón ya la victoria de la sanidad, de la libertad del pecado y todo lo que el Señor está obrando, producto de lo que sucedió en ese monte Calavera, allá en ese madero. ¿Sabes? El Señor Jesús murió por ti. Yo te decía al inicio de este tema, al principio de mi vida cristiana, no podía comprender la cruz, no la entendía. La había declarado durante años en mi vida religiosa, pero yo sabía que había algo más. Me hablaban de la libertad, del poder y de la victoria de la cruz. Si tú me preguntas a mí, si hoy puedo llegar a comprenderlo, creo que aún falta ahí, y llegaré a los cielos a preguntarle a mi Señor para terminar todo lo que aún falta comprender. Pero ¿sabes? Te puedo decir algo. Nuestro Señor Jesús venció en la cruz. Y hay una frase en esa profecía donde dice que Él fue como un cordero al matadero. ¿Sabes qué fue lo que Él usó para vencer en la cruz? Porque lo único que quería Satanás, era que Jesús, porque Satanás lo miraba desde el momento en que comenzó su flagelación, su calvario, su pasión. Él estaba observando entre la multitud en qué momento nuestro Señor Jesucristo se rendía. ¿Sabes? Nuestro Señor Jesús nunca se rindió y nunca habló. ¿Sabes por qué? Porque Él sintió amor por todos los que lo golpeaban, y lo que lo mantuvo victorioso fue el amor. Él amó incluso al que lo azotó. Él amó incluso al que le tomó sus manos y colocó esos clavos y lo clavó. Él amó a aquellos que se burlaban. Él amó incluso a aquellos que lo escupieron. El amor
es la fuerza más poderosa que en el día de hoy podemos decir: sana mi vida, sana mi cuerpo, sana mi alma, sana todo mi ser, y me apropio de esta salvación eterna que el Señor Jesucristo produjo en la cruz. Por eso, en el día de hoy, podemos decir que esa sangre que se derramó en ese Calvario fluyó por amor. Así es, esa sangre fluyó por amor. Sobre Jesús, sobre nuestro Salvador, fue el dolor, y podemos decir que sus venas lloraron, y podemos declarar que hay poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos transformó. Sobre Él se cargó el dolor, y sus venas, como decimos, lloraron, y su sangre me transformó, su sangre me perdonó, su sangre me limpió, su sangre me purificó. En el nombre de Jesús hoy día declaramos sanidad, sanidad, sanidad sobre nuestras vidas. Yo te invito a que hagamos en este momento un tiempo donde declaremos sanidad en el nombre de Jesucristo, y sobre todo, oremos al Señor. Oremos ahí donde estás. Si estimas conveniente, levantas tu mano al cielo y le dices: Señor, gracias, 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 gracias. No tengo palabras. ¿Qué palabras podría yo decirte en este momento para agradecerte tanto amor por nosotros, tanto amor por la humanidad? Desde el momento en que te aprisionaron en ese monte del Getsemaní y comenzó toda tu pasión, todo ese flagelo hasta llegar a la cruz y expirar en ella, lo único que tú sentiste, Señor Jesús, fue amor. Amor por aquel que te golpeaba, amor por aquel que te rechazaba, amor. Incluso tú clamaste: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. O sea, hasta incluso ahí clamaste por nosotros. Por el amor te mantuviste esclavado. Por el amor dejaste que tus venas lloraran. Por amor tú entregaste tu vida por nosotros. Por amor hoy día podemos ser libres de toda enfermedad física en el alma. Por amor podemos ser nosotros, y nos apropiamos de ser libres de pecado y poder entrar libremente a tu presencia. Y por amor, Señor, nos apropiamos de esa paz sobrenatural que tú nos das. Y por amor, Señor, por el acto de la cruz, solamente podemos decir que tenemos vida, vida eterna. Gracias porque hoy celebramos y conmemoramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, porque la tumba no te pudo contener. Y hoy podemos decir juntamente contigo: Señor, estoy resucitado. Gracias, 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 porque contigo estoy crucificado y a la vez, Señor, estoy resucitado en ti en un futuro, Señor. Bendito, bendito eres. Declaramos en tu nombre sanidad, sanidad, sanidad y la libertad de la cruz en el nombre de Jesús en este tiempo. Muchas gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para ti. Seguimos adorándote, Señor. Seguimos adorándote.